¿Conoces las plagas que están en tu jardín? ¿Sabes diferenciar entre un succionador, picador de savia y otros que son masticadores? Bueno, hoy te vengo a hablar de plagas, reconócelas para elegir el mejor producto. Mi nombre es Jocelyn, soy ingeniera agrónoma y en todas las redes sociales me encuentras aquí como la doctora de plantas. Vamos a aprender de plagas, cómo controlar, en qué periodo y en qué estadio las podemos ubicar y erradicar. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Días muy fríos, día donde me estoy dando cuenta que nos estamos acercando a la primavera, faltan 2 meses, pero los insectos ya lo saben. Hay que empezar aplicando productos de prevención eh, cada 30 días, 20 días, luego 15 días, luego 7 días, luego 2 veces por semana, después 7 días, 15 días, 30 días, nada. Como 2 meses no se aplica nada porque son temperaturas muy fuertes, como el extremo invierno o el extremo calor. Calor seco, frío heladísimo, ya seco también, frío seco. Los países tropicales los descarto porque hay que estar aplicando prácticamente todos los meses o quincenalmente porque las temperaturas, ese sauna, esa polera que se te pega al cuerpo, es ideal para la reproducción, ¿ya? Así que considéralo que los controles o prevención mejor es todos los meses y si hay algunos más fuertes que otros como lluvias intensas con calor o calor muy muy húmedo, dale 15 días si eres orgánico. Clasifiquemos los insectos. Primero tenemos los succionadores de savia, ¿cierto? Ahí pulgón, mosquita blanca, trips, cochinilla algodonosa. ¿Conoces alguno ahí? Coméntamelo si ha sido un dolor de cabeza. Y tenemos también masticadores, caracoles, tijeretas, larvas, ¿cierto? Tenemos distintos moluscos, ¿verdad? Babosas, y ahí es donde identificamos ambos aparatos. Uno, el que hablé recién, son succionadores, ¿cierto? Tienen su estilete, te fijas ahí en su pulgón, que es como una especie de, bueno, acá le llaman en Chile bombilla, como un succionador, sorbete creo que le llaman, para succionar, pero los otros ñam, 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 y dejan las hojas perforadas. Por eso es importante conocer con qué plaga te estás encontrando, si con el succionador de savia, ¿ya? Donde las hojas se ponen amarillas y por detrás siempre se encuentran en grandes colonias, ¿ya? Voy a hablarte de los succionadores. En general, los succionadores dejan sus heces dulces, porque como la savia es dulce, sus heces, su humus, va a ser dulce y va a traer fumagina, que es ese hongo negro, y va a traer hormigas, que justamente son indicadores de que hay un succionador. Entonces eso te permite tomar las mejores decisiones para comprar el producto para succionadores. Así que de repente de una plaga de hormigas, puedes decir que en verdad son indicadores de que hay otra plaga. Revisa entre nudos, ápice, los primeros 5 centímetros de la tierra y el borde del macetero. Me atoré, perdón. Y los bordes del macetero, por ejemplo, todo lo que son los bordecitos de acá, ¿cierto? Los bordes, los primeros 5 centímetros de la tierra, las hojas nuevas, ¿verdad? Detrás, todo, trips, pulgón, todo. Y cuando apliques producto, por ejemplo, en mi caso, yo uso biopotásicos, que son jabones potásicos con bioestimulantes, es bañar a la planta, es echarle, lavar, bañar. ¿Te fijas? Hasta abajito. Uno nunca sabe con lo que se puede encontrar. Y estos son, por ejemplo, en el caso de los jabones potásicos, para cuerpos blandos, como pulgones, cochinilla algodonosa, succionadores. El tema está en que no te sugiero solamente jabones potásicos muy seguido. Puede ser intercalado quizás aceite de neem, purines de ajo, jabones potásicos, para que no se hagan tan resistentes y dicen, ay, de nuevo este producto. Igual en todo caso, lavar y permitir que salgan estos bichitos ayuda bastante a calcular. A ver, ¿qué encontré acá?
Ajá, miren, justo les voy a mostrar. ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Se fijan? ¿Ven? Aquí Ahí está. ¿Qué es eso? Díganme, ¿qué es eso? ¿Pulgón? Escondido. para que me crean, ¿ves? Entonces, esos son succionadores, limpias los maceteros, y la idea es que tengas en cuenta que las reproducciones de estos insectos siempre son no extremas, ideales, que esté rico, cuando a ti te gusta como, oh, el día está extraordinario, ni tanto calor, ni tanto frío, o ese sauna o olor a primavera, olor a otoño, ahí es donde más se excitan, están full reproducción y la cantidad de insectos que aparece es elevada. Por eso tiene que ser previo al otoño, previo a la primavera, cosa de hacer todo esto cada 30 días, cada 30 días, cada 15 días, llega la fecha, cada 7 días, y luego vas extendiendo nuevamente. Es todo cíclico. No digo que vas a eliminar todo, a menos que sea químico, ahí lo más probable. Ten cuidado con los químicos que sean específicos para áfidos, específicos para mosca blanca, porque si es de muy amplio espectro, podría destruir hasta depredadores, parasitoides, polinizadores que ayudan al equilibrio en cuanto a lo que es las plagas y bueno, a alimentar a todo el mundo. Entonces, ojo, tal cual las indicaciones, ¿ya? Pero en el caso del orgánico, como nosotros, es más trabajo, es más monitoreo y observación y eso es re bueno porque también te permite analizar el comportamiento de las plantas, suma bastante, te permite despejarte, es una terapia, ¿verdad? Y eso ayuda y contribuye a la observación y al análisis. El otro es como más directo, ya, problema, paf, ¿cierto? El otro es como quizás un poco más de trabajo, necesita disciplina y convertirlo en hábito, pero te permite sacar otros aprendizajes y chequear si esto funciona, si esto no, esto le hace mal a tal insecto o no. Conocido eso, las fechas y cómo te lo acabo de enseñar y en qué forma tienes que aplicarlo y ojalá ir cambiándolos con el tiempo, también nos vamos a los masticadores. Es exactamente igual, quizás ellos tienen un tiempo más de reproducción antes y muchos huevos, estadios también, igual que los succionadores, pero lo importante es la prevención siempre, porque a mis alumnos también les digo que la mayor cantidad que dejan son los huevos, 10.000 huevos, 100 huevos, pero después que pasan a otros estadios como larvas, ninfas, ¿cierto? Adolescentes, adultos, se va disminuyendo ese número, ya sea por depredadores, porque se caen, porque se derivan del viento, porque se los lleva el agua, pero sobre todo porque aplicas producto y destruyes una gran cantidad. Por eso es la prevención para que cuando llega la adultez sean 5 insectos, cosa que pases el dedo y ya, se fueron, ¿verdad? Pero cuando es un número, una colonia gigante, no. Los masticadores es un número muy reducido y cuantitativo. En cambio, los succionadores son incontables. Están en esta hoja, en esta hoja, en este nudo, en este nudo, en este nudo. ¿Para qué decirte un árbol gigante? Es de loco. Por eso a ese darle más importancia. Los masticadores se esconden, se mimetizan, se parecen mucho a los colores de las hojas o de los frutos, pero es re complicado porque aparecen siempre de noche, en cambio los otros siempre están ocultos durante el día. Los masticadores yo le tendría un poco más de respeto, independiente que sean más cuantitativos. Y lo otro es que la mayoría son polinizadores, pero son polinizadores en el estado adulto. En el caso de larva o u oruga, pueden ser barrenedores, algunos son larvas minadores, algunos son que se meten dentro del fruto, se meten dentro del tallo, dentro de los bulbos, las papas y perjudican por completo, son bien agresivos y por eso son masticadores, mastican. Entonces, yo a ellos le aplicaría siempre y no les hace solamente bien el jabón potásico, sino que hay más productos. O sea, puedes mezclar jabón potásico de cierta manera por el tema de quizás algunos huevos, que lo elimina porque son de cuerpos blandos, pero lo combinaría también con tierra diatomea, que es este silicato, este silicio, ¿verdad? Que son vidrios molidos. Rociar en la tierra, mezclarlo en el sustrato, espolvorear o diluirlo, entre comillas diluirlo, porque no se diluye, solamente que al echarlo en el agua cubre todos los ejemplares, se impregna, se adhiere a las hojas, luego se seca probablemente y se deriva con el viento y eso hay que hacerlo más seguido. Pero lo bueno de la tierra diatomea que genera como una especie de mortalidad, pero repelente también. Es decir, los insectos son tan sabios que algunos se sacrifican y dicen, ah,
me corté, porque es vidrio molido. Y le dicen a los demás, por sensores o circuitos que ellos tienen, hey, esta planta no es, vámonos. O algunos caben, muerden y se cortan sus labios y todo, y terminan en la deshidratación. Igual los cuerpos blandos, también le afecta a la tierra diatomea. Hay trampas de cerveza también que uno puede colocar en tarritos de estos de atún, de pescado, los semi entierra en la tierra y pone cerveza. Y ahí se van tijeretas, larvas, se van chanchitos de tierra, se van caracoles, se van de todo porque les atrae mucho la cebada y por coma etílico terminan ahí bañados y ahí comparten ustedes con la cerveza. Hay productos moluscocidas, hay para masticadores como orugas, para barrenedores, pero los barrenedores que se meten a las frutas, que se meten a los bulbos, la mayoría tiene que ser preventivo, porque es súper difícil ver cuando llega ese lepidóptero o esa polilla o esa mariposa o esa mosca o esa avispa, mete el potito en el fruto, en el tallo, en la hoja, las larvas que se meten a la tierra, es súper difícil que nosotros lo veamos, entonces tiene que ser preventivo, tienes que, no cuando está el control, nada que hacer, el fruto me apareció larva, nada que hacer. Probablemente puedes aplicar un químico sistémico que se mete dentro de la savia, o sea, el xilema y el floema, ¿cierto? Que se distribuye y va llenando este químico con la fruta o al tallo, pero ya está destruido y el tallo ya está cortado. El peor es el tallo, porque corta todos los conductos. Es como partir a la planta. ¿Para qué decirte las raíces? O sea, las larvas de escarabajo, de los coleópteros, dañan por completo. Las larvas de la mosquita chichera, esta mosca que anda de repente en nuestros hogares, chiquititas, son las larvas las que dañan. Por eso, acostúmbrate a trabajar, yo en lo personal, jabón potásico y diatomea. Nada más. Después purín de ajo y trampas de cerveza. O utilizo el silicio. El Silforte de Cuida tu Planta acá en Chile, que ven que aquí tengo el jabón potásico que es de Cuida tu Planta, también está el Silforte que se lo toma, pero de manera preventiva, porque engruesa, es como el pegamento que une a la pared celular, entonces al momento de morder, ya sea las raíces, el tallo, la hoja, la flor, ¿cierto? O al momento de penetrar la hoja, estos pulgones se raspan, ¿ya? Entonces se retiran, se repelen o algunos entran a la mortalidad. Lo importante es considerar que en el caso de los masticadores, hacerlo todos los meses, independiente del país, independiente de la región. Todos los meses, mezclada en el sustrato, rociar. En el caso de los áfidos o los succionadores de savia, dilatándolo. Un mes no, después cada 30 días, pero ojo, si eres del país trópico, todos los meses, pero si son puntuales, otoño y primavera, ahí darle con más fuerza porque son las épocas de reproducción. Ten tu botiquín separado para succionadores de savia, observación, para masticadores y recordar que ahí dentro de los succionadores pueden haber productos para áfidos, para arañita roja, porque son mucho más selectivos y no de tan amplio espectro que puede que funcione o no. Este es amplio espectro, o sea, en el sentido de los cuerpos blandos, no tóxico para nada, pero no es tan específico. Los químicos sí. Si lo sabes utilizar bien y estás informado, ningún problema, chicos. En los masticadores están los de oruga, las larvas de tierra, las larvas de coleópteros, están las larvas minadores, están los caracoles, ¿verdad? Hay distintos tipos de insectos también que son específicos en químicos o también alternativas orgánicas. Tú debes decidir con cuál trabajas, sí, orgánico, que es más trabajo, más observación y análisis, pero considero yo lo personal que aprendes más versus el químico que si no sabes usarlo o en verdad desconoces, ahí mejor averiguan que sea los ingredientes que contiene, ¿ya? Así que eso, chicos, perdón el ruido, que siempre tengo animalitos aquí alrededor, son alarmas que igual no ayuda al vecindario. Ya, espero haberte aportado y recuerda que si quieres aprender conmigo de una manera ordenada, conocer bien estos insectos, el calendario, tenerme a mí como tu mentor, como tu profe, tu guía, tu amiga, estar ahí consultándome cualquier cosa. Recuerda que tenemos el curso de las 8 claves para la mantención, un curso muy poderoso, pero con bellos resultados que pueden verlo en otras redes sociales donde hay testimonios, amistades, se han formado, ahí atraemos toda la gente que en verdad damos cuenta que esto es una terapia, que necesitamos invertir en conocimiento. El conocimiento es poder
y vas entendiendo la fisiología vegetal de la planta y vas entendiendo todo, analizándolo y de repente yo no estoy, pero tú ya tienes las herramientas para identificar. De verdad, chicos, de aquí han salido empresas, viveros, garden, han salido gente que complementa junto a unas terapias, chef, alimentos con huertos, así que si quieres aprender conmigo, ahí en www.draplantas.com te doy más información. Te espero y nada, muchas gracias por siempre estar aquí y recuerda siempre suscribirte para que nos veamos en un próximo video. Que estés bien, bye bye.